como un relojito. Karen dijo que a la 1 más o menos iba a llover. Es la 1, ¿no? Fácil. A ver. 12:30. 2:30. Ya está lloviendo. Lo bueno es que más o menos sabíamos, en la casita que vimos paramos antes y Y coincidió con el almuerzo. Está todo programado. Lo que no está programado es cuando va a parar de llover. no para acá. Por suerte también estaba Yuye, acá el señor del lugar, así que enseguida nos dijo, vengan, entren, antes que se largue. No queda más, qué triste. A esperar nomás, no queda otro. Pero está lloviendo tranquilo. Yo ya me había hecho la idea de quedarme a dormir acá, te digo. Hice una siestita. Pero así como llegó, se fue la tormenta. Está quemando el sol. Mira, furioso el sol. De estas bajadas y subidas hay cada 500 metros. Hace ya 15 kilómetros que venimos así. Sub y baja, sub y baja. Son pequeñas, no suben más de 30 metros, pero son muy inclinadas. Y llegar a Carnot se nos está haciendo durísimo, muy duro. Creo que este camino de tierra, los extremos son los más difíciles. A la entrada, empinadas y largas, y estas son constantes e inclinadas. Kilómetros. 9 falta. 9. Vamos a darle un poco más.
Pese a las paradas obligadas del camino, llegamos a Carnot con luz solar, donde la amabilidad de su gente se presenta en cada esquina y nos termina abriendo las puertas de su salón comunitario. A punto de cocinar y preparándonos para dormir, nos encontramos con que el lugar se utiliza para los ensayos previos a las fiestas juninas, también conocidas como São João, las cuales ocurren durante todo el mes de junio y celebran no solo a los santos de ese mes, especialmente a San Juan, sino también el solsticio de junio, pidiendo un buen augurio para las cosechas. Nos dijeron que son 8 kilómetros más de esta tierra ripio y ya comienza el pavimento. Solo el que tuvimos fue el que está frente al pueblo, Carnot, pueblo al que llegamos ayer, cansadísimos, casi atardeciendo, y tras una merienda bastante rápida, ahí nomás cenamos, mientras que disfrutábamos de un ensayo de una escuela de danza ahí en el salón público. Terminaron, un baño rápido, medios escondidos ahí con las botellas de agua, y a dormir. La verdad que el tramo de ripio de ayer creo que fue el más duro de estos 120 que supone esta parte. Confiamos que sean 8, y afortunadamente ayer, en una de esas tantas paradas sobre las lomas en las sombras a descansar, luego de estar empujando, un par de parejas de calciones, ciclistas ellos, nos invitaron a su casa. Entonces hoy, si todo sale como pensábamos, el día acompaña, está soleado, no creo que la lluvia nos detenga. Vamos a estar llegando a Calciones después del mediodía. Vamos a disfrutar de la hospitalidad, de estas nuevas amistades que hicimos ayer en el camino. Vamos, que estamos cerca del pavimento y nuestro rendimiento va a mejorar notablemente. Bueno, al menos eso es lo que yo espero. Salimos de la tierra, fueron en total 110 kilómetros, de esos 110, unos 65, 70 por la reserva indígena Huasa. Nos contaba ayer Ulises, miembro de la comunidad Anahuera, que ya para mediados de año, en un par de meses,
está prevista la construcción, continuar la construcción de la ruta. Ellos, con un acuerdo entre todas las comunidades, arreglaron con el gobierno federal ceder parte de lo que es la reserva a los extremos de la ruta que hoy es tierra, para poder construir la carretera, a cambio de que, bueno, reciban mejoras. No deberían llegar a eso para recibir mejoras, pero en su caso las necesitan: construcciones, una nueva escuela, un polideportivo, tener tendido eléctrico y mejorar todas las instalaciones. Así que, si todo sale bien, en los próximos meses, calculan 6, este camino, lo que es en Amapá, toda la 156, desde Macapá hacia la frontera con Guayana Francesa, va a estar totalmente pavimentada. Boa tarde. Ahí está. ¿Cómo andás? E aí, Cleusa? ¿Todo bien? Obrigado. Esse povo não vem. Tá ajeitando o bolo lá. Acho que não vai pagar ele, vai pro banheiro. Bora ver onde é que nós vamos pensar. Aqui peixe, chefe. Aqui conhecido como... É um bagre, né? Ah, bagre. Aí classifica assim como uritinga. Né? E se come com açaí? Sim, Você- frito. Frito com Muito açaí. bom, Muito bom. bom. Especial para ciclista. É, perfeito. Coisa, depois eu E só depois cadê o o açúcar? açúcar. Ah, Aí tem gente que toma sem açúcar com o peixe. Sim, Já, o já chefe é o sabia. cara. Ah, eu pensei que era salgado. Não, Ah, ok. ó, Yo lo vi con el arroz. eu já é assim. Eu só bebo açaí no prato. Ela não toma nada. La zona del municipio de Calzoene ha sido hogar de diversos grupos indígenas desde tiempos ancestrales, y aunque las primeras incursiones europeas allí fueron durante el siglo XVI, no fue sino hasta el siglo XVII que los portugueses fundaron la Capitanía de Cabo Norte, aunque el control real sobre el área fue limitado. Fue a finales del siglo XIX cuando Calzoene empezó a desarrollarse, un crecimiento impulsado tanto por la decisión de las autoridades brasileñas de establecer presencia en la región y poblar la zona, como por la incipiente fiebre del oro. La riqueza mineral atrajo a trabajadores no solo de otras partes de Brasil, sino también de otros países. Hoy en día, la economía de Calzoene se basa en actividades como la pesca, la silvicultura y el extractivismo, aunque también ha ganado fama por su excelente producción de azaí, siendo este reconocido como uno de los mejores del país.
Pimenta doce. De aquí de la casa. ¿Sí? Para variar, llueve en Amapá. Y nosotros aquí seguimos disfrutando de la compañía de nuestros anfitriones, Chef y Karina. Y bueno, ¿qué se hace cuando llueve? Se come. Come? Se come Sí. muito. Sí, sí. Muito, muito. Ó, Y sabroso. olha aqui. Ah. Ó. Porco. Por Carne de hoy, porco. para la siesta después. Usted está preparado para el sol, chefe, pero no. Mucha lluvia hoy. Sim, Este sim, não. sim. Vai. Caminhar até a horta para apanhar Pimenta doce. pimenta. Y bueno, después veremos cómo hacemos. Estamos viendo cómo seguir el camino. No tenemos prisa para nada. Obviamente se verán por qué. Estamos felices. Hay que seguir por Amapá. Pero bueno, no podemos tampoco andar con estas lluvias que son muy fuertes. Ya en esta zona de pavimento ya hay muchos camiones, mucho transporte. Entonces, en lo posible, evitar las grandes tormentas en la ruta. Veremos cómo amanece mañana y en base a eso veremos si seguimos avanzando. Esse é o top. ¿Qué pasa? ¿No hay otro? Faltou só uma saladinha que não deu. Espectacular. No puede faltar el azaí para mí para la sobremesa, el postre. Pero ellos comen así ahora. Obrigado. Sí, el chef va capaz que le echa arriba. ¿Cómo va? Bien. ¿Avanza Creo que el bien. logo de los amigos ciclistas? Hacía mucho que no hacía esto, pero bueno, un placer poder ayudar a hacer el logo de Guerreiros Tu Ciclismo. Acá ya hay 3 alternativas, vamos a ver si hay más. Acá está el guerreiro number Uno de los one. guerreiros acá. ¿Sí? A ver cuál elige después, pero bueno, la verdad que está bueno. Daí, cara. Esa es en Argentina. Não leva nada? Estamos en contacto. Queríamos voltar un día. Sim. Esperamos voltar. Olá, obrigado. Nunca pela sabe. amizade. Muito obrigada. Tá? Muito obrigada por todo. Un placer para nosotros. Un placer de verdad. Ojalá. Pero nos vemos más adelante. Nos vemos. ¿Aquí o en Argentina? Argentina. En Argentina, ella. Muito obrigado. Prazer. Obrigado a você. De corazón, muy obrigada. Boa De viagem. corazón. Bom dia para vocês. Boa viagem. Deus acompanhe vocês. Vamos com Deus. Duro, ¿no? Las despedidas nunca son fáciles, en ningún caso, pero cuando nos tenemos que despedir de gente maravillosa es menos fácil. Simplemente gracias. Gracias.
quedarnos. Conviene quedarnos acá, digo, porque... Sí. Hay mucho viento. ¡Ah! No sé dónde salió esa nube, es como que... Sí, ya pasa. Ahí pasa. Pasa que se arma enseguida, es como que no... Pero yo venía mirando la estaba allá, que no la iba a agarrar. Sí, de golpe se da, increíble. Parecía que íbamos a tener ya resto sol. No, bueno. No sé de dónde viene la nube. Pero fueron un minuto, en un minuto apareció la vez. Primera misión cumplida, voy por la Gracias. segunda. Pancito. Vamos por huevo. Finalmente avanzamos. No digo llegamos porque queríamos avanzar un poco más, pero ya estamos en un lugar con techo. De todas formas fueron un poquito más de 100 kilómetros. Día largo. Comenzamos tarde, con muchas dudas porque estábamos en la casa de esta familia maravillosa y estábamos, creo que fue más que una excusa, esperando que llueva. Llovió varias veces en el camino. La primera vez dudamos en regresar, pero bueno, es parte del viaje. Si esperamos que deje de llover, vamos a estar meses por este estado del norte, que es uno de los estados más lluviosos de Brasil. Entonces tuvimos que seguir con todo el dolor en el alma. Siempre las despedidas son muy duras, pero bueno, ya estamos de vuelta rodando la 156. Ahora el destino es llegar a Macapá, en realidad a Santana, ya que es el puerto sobre el río Amazonas. Vamos a volver a encontrarnos con este río, el río más importante de Sudamérica. Estamos a unos 270, van a ser 3-4 días dependiendo cuánto nos deje avanzar la lluvia. Lo importante es que hoy tenemos un lugar donde descansar luego de este día tan largo y tan emotivo. Ya habrán visto por qué. Bueno, a disfrutar de este lugar de descanso. Apenas llegamos fuimos directo a la escuela porque vimos que había un montón de gente, un montón de chicos en realidad en una actividad, y enseguida llamaron a la persona encargada, a quien le preguntamos si podíamos dormir ahí porque había un lindo techo y muchos palos para poner la hamaca, pero rápidamente nos dijo no, acá no, hay un lugarcito, una casa que está desocupada pero totalmente funcional,
acá cerca y bueno, nos trajo acá, todavía sorprendidos por la confianza en tan pocos minutos. Y bueno, ya tuvimos ducha, tenemos ventilador, tenemos habitaciones separadas por los ganchos, así que Cruz va a dormir en la otra. Muchísimas gracias de corazón. Ahora sí, aprovechar a descansar temprano porque hoy fue un día súper largo.